Podcast. Lo mejor está por escuchar. Abrimos una semana más el archivo pretoriano, que ya se ha incorporado a la lista de programas oficial, programa 185 de Roma Eterna. Hoy es el cuarto de la Guerra de las Galias. Vamos a retomar. En el programa anterior de César acompañamos a las legiones hacia el norte para frenar la gran conspiración de los belgas. Vimos cómo César logró desbaratar aquella inmensa coalición en el río Asne y cómo uno tras otro los pueblos se fueron rindiendo al paso de la loba. Pero el verdadero infierno se desató en el Sabis. Allí los nervios sorprendieron, que no los nervios internos, los nervios, el pueblo de los nervios, sorprendió al ejército romano desarmado y cavando trincheras, llevándolos al borde absoluto del abismo. Vimos cómo César en persona tuvo que empuñar un escudo en primera línea para evitar la masacre y cómo finalmente la disciplina de las legiones convirtió una derrota segura en la aniquilación casi total del pueblo nerbio. Y así, con esta introducción en la cual nos hemos situado de nuevo, hoy acabaremos el libro segundo y comenzaremos el libro tercero de la Guerra de las Galias. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Los aduatucos, de quienes ya hemos hablado, que venían con todas sus fuerzas en ayuda de los nervios, al enterarse de esta batalla, dieron media vuelta y regresaron a su tierra. Abandonaron todas sus ciudades y fortalezas para refugiarse, con todas sus pertenencias, en una única plaza fuerte, protegida extraordinariamente por la propia naturaleza. Rodeada por todas partes de altísimos riscos y barrancos, solo tenía un acceso practicable de suave pendiente por uno de sus lados, que no superaba los 200 pies de ancho. Habían fortificado este lugar con un doble muro muy alto, y en aquel momento estaban colocando sobre él piedras de gran tamaño y vigas puntiagudas. Eran descendientes de los cimbrios y los teutones, quienes en su marcha contra nuestra provincia e Italia, dejaron a este lado del Rin el equipaje que no podían llevar consigo, dejando a 6.000 de sus hombres para custodiarlo y defenderlo. Tras la aniquilación de sus compatriotas, estos supervivientes fueron hostigados por sus vecinos durante años, a veces atacando, otras defendiéndose, hasta que finalmente firmaron la paz de mutuo acuerdo y eligieron este lugar para establecerse. Nada más llegar nuestro ejército, empezaron a hacer frecuentes salidas desde la ciudad y a enfrentarse a los nuestros en pequeñas escaramuzas. Pero después, una vez que quedaron rodeados por un foso de 15.000 pies de circunferencia y numerosos fortines, se encerraron en la ciudad. Cuando vieron que avanzaban los cobertizos, que se levantaba un terraplén y que se construía una torre a lo lejos, al principio se burlaban desde la muralla y criticaban a voces que se levantara una máquina tan grande a tanta distancia. Preguntaban con qué manos o con qué fuerzas esperaban acercar una torre de tal peso a la muralla, especialmente siendo hombres tan bajos, pues por lo general los galos, que son de gran estatura, desprecian nuestra complexión física. Pero cuando vieron que la torre se movía y se acercaba a las murallas, aterrados por aquel espectáculo nuevo y desconocido, enviaron a César remisarios de paz, que hablaron en estos términos. Dijeron que no creían que los romanos hicieran la guerra sin ayuda divina, ya que eran capaces de mover con tanta rapidez máquinas de tal altura, por lo que se entregaban a su poder con todas sus posesiones. Solo pedían y suplicaban una cosa: que si, movido por esa clemencia y bondad suya, de la que habían oído hablar a otros, decidía perdonar a los aduatucos, no los despojara de sus armas. Explicaron que casi todos sus vecinos les eran hostiles y envidiaban su poder, y no podrían defenderse de ellos si entregaban las armas. Dijeron que si se veían en tal situación, preferían sufrir cualquier destino a manos de los romanos antes que morir torturados por aquellos a quienes solían dominar. A esto César respondió que preservaría la ciudad, más por su propia costumbre que por mérito de ellos,
siempre y cuando se rindieran antes de que el ariete tocara la muralla. Pero advirtió que no aceptaría ninguna rendición si no entregaban las armas. Dijo que haría lo mismo que había hecho con los nervios, ordenar a los vecinos que no cometieran ningún agravio contra los súbditos del pueblo romano. Tras comunicar esta respuesta a los suyos, dijeron que acatarían órdenes. Así pues, arrojaron tal cantidad de armas desde el muro al foso que había frente a la ciudad que los montones casi igualaban la altura de la muralla del terraplén. Y sin embargo, como se vio después, se habían guardado y escondido aproximadamente un tercio dentro de la ciudad. Abiertas las puertas, disfrutaron de paz durante aquel día. Al caer la tarde, César ordenó cerrar las puertas y que los soldados salieran de la ciudad para evitar que durante la noche cometieran abusos contra los habitantes. Pero estos ya tenían un plan acordado. Creían que los nuestros, tras la rendición, retirarían los puestos de guardia o al menos relajarían la vigilancia. Armados con las armas que habían retenido y ocultado, y con escudos fabricados con corteza de árbol o mimbre tejido, recubiertos de pieles con la rapidez que exigía la falta de tiempo, hicieron una salida repentina con todas sus tropas pasada la medianoche, justo por donde el ascenso hasta nuestras defensas parecía menos difícil. Como César había ordenado dar la señal con fuego en cuanto esto ocurriera, las tropas acudieron rápidamente al lugar de ataque. Los enemigos lucharon con el arrojo que cabía esperar de hombres valientes llevados por la desesperación, peleando en posición desfavorable contra unos soldados que les disparaban desde el parapeto y las torres, sabiendo que su única esperanza de salvación dependía de su valor. Tras morir unos 4.000 hombres, el resto fue rechazado hacia el interior de la ciudad. Al día siguiente, una vez rotas las puertas que ya nadie defendía e introducidos nuestros soldados, César vendió en pública subasta todo lo que había en la ciudad. Los compradores le presentaron una lista en la que figuraban 53.000 cabezas. Por esas mismas fechas, Publio Craso, a quien César había enviado con una legión a las tierras de los vénetos, unelos, osismos, curiosolites, esubios, aulercos y redones, pueblos marítimos situados en la costa del océano, le informó de que todos ellos habían sido sometidos al poder y a la autoridad del pueblo romano. Una vez terminadas estas campañas y pacificada toda la Galia, la fama de esta guerra llegó hasta los bárbaros, de modo que las naciones asentadas al otro lado del Rin enviaron embajadores a César, prometiendo entregar rehenes y acatar sus órdenes. César, que tenía prisa por partir hacia Italia y el Ilírico, ordenó a estas embajadas que volvieran a buscarle al comienzo del verano siguiente. Él, después de distribuir las legiones en los cuarteles de invierno en las tierras de los Carnutes, Andes, Turones y demás pueblos próximos a los lugares donde había hecho la guerra, marchó a Italia. Al leerse en Roma las cartas de César informando de estos éxitos, se decretaron 15 días de celebraciones solemnes, algo que hasta entonces no se había concedido a nadie. Cuando César partió hacia Italia, envió a Servio Galba con la 12ª legión y parte de los jinetes a las tierras de los nantuates, veragros y sedunos, que se extienden desde la frontera de los alóborgues, el lago Lemán y el río Ródano, hasta las cumbres de los Alpes. La razón de este envío fue su deseo de dejar libre el camino a través de los Alpes, por donde los mercenarios solían pasar corriendo grandes peligros y pagando altos peajes. Le dio permiso para que, si lo consideraba necesario, pasara el invierno con la legión en aquella zona. Galba, después de librar con éxito algunos combates y tomar varias fortalezas de los nativos, recibió embajadores de todas partes, aceptó rehenes y firmó la paz. Entonces decidió alojar 2 cohortes en tierras de los nantuates y pasar él mismo el invierno con las demás cohortes de la legión en una aldea de los veragros llamada Octoduro. Esta aldea, situada en un valle con una pequeña llanura, está rodeada por todas partes de altísimas montañas. Como el río dividía la aldea en 2 partes, dejó una para que los galos pasaran el invierno en ella y asignó la otra, una vez evacuada por estos, a sus cohortes. Fortificó este lugar con una empalizada y un foso. Pasada ya buena parte del invierno y después de haber ordenado traer provisiones, supo de pronto por los exploradores que todos los galos se habían marchado durante la noche de la parte de la aldea que les habían cedido y que las montañas de alrededor,
estaban ocupadas por una gran multitud de sedunos y veragros. Varios motivos habían llevado a los galos a tomar esta repentina decisión de reiniciar la guerra y aplastar a la legión. En primer lugar, porque despreciaban a una legión tan reducida en número, a la que le faltaban 2 cohortes y muchos soldados habían sido enviados a buscar provisiones y no estaban. En segundo lugar, porque pensaban que, dada la desventaja del terreno, cuando ellos bajaran corriendo y lanzando sus jabalinas desde los montes al valle, los nuestros no podrían resistir ni siquiera la primera carga. A esto se sumaba su resentimiento por haberles quitado a sus hijos como rehenes y el convencimiento de que los romanos no trataban de ocupar las cumbres de los Alpes solo para proteger los caminos, sino para quedárselos para siempre y anexionar aquellos lugares a la provincia vecina. Al recibir estas noticias, Galba, que aún no había terminado las obras de fortificación del campamento de invierno y no había hecho suficiente acopio de trigo y otras provisiones, porque había pensado que tras la rendición y la entrega de rehenes no había que temer ninguna rebelión, convocó inmediatamente un consejo de guerra y empezó a pedir opiniones. En aquel consejo, ante un peligro tan grave, repentino e improvisto, viendo casi todas las alturas llenas de gente armada y sin posibilidad de recibir ayuda ni provisiones por estar los caminos cortados, y dándose ya casi por perdidos, algunos opinaron que lo mejor era abandonar el equipaje, intentar abrirse paso por los mismos caminos por los que habían venido y buscar la salvación. Sin embargo, la mayoría prefirió reservar esa decisión para el último momento y, mientras tanto, esperar los acontecimientos y defender el campamento. Pasado un breve intervalo, apenas el tiempo justo para organizar y ejecutar las órdenes, los enemigos, dada la señal, empezaron a bajar corriendo desde todas partes, lanzando piedras y jabalinas contra nuestra empalizada. Al principio, los nuestros, con las fuerzas intactas, los rechazaron con vigor y no lanzaban ni un solo proyectil en vano desde su posición elevada. Y en cuanto veían que en alguna parte del campamento corría peligro por falta de defensores, corrían a socorrerla. Sin embargo, la desventaja era clara. Cuando los enemigos se agotaban por la duración del combate, salían de la batalla y eran relevados por tropas de refresco. Algo que los nuestros no podían hacer debido a su escaso número, pues no solo el cansado no podía retirarse de la lucha, sino que ni siquiera el herido podía abandonar su puesto para recuperarse. El combate duraba ya más de 6 horas, y a los nuestros no solo les faltaban las fuerzas, sino también los proyectiles. Los enemigos atacaban con mayor furia y, aprovechando nuestra debilidad, empezaban a derribar la empalizada y a rellenar los fosos. La situación había llegado a un punto crítico. Entonces, el primer centurión Publio Sextio Báculo, a quien, como dijimos, habían dejado plagado de heridas en la batalla contra los nervios, y Cayo Voluseno, tribuno militar y hombre de gran prudencia y valor, corrieron hacia Galba. Le explicaron que ya no quedaba más esperanza de salvación que recurrir al último recurso, hacer una salida a la desesperada. Así pues, convocaron a los centuriones y ordenaron rápidamente a los soldados que suspendieran un momento el combate y se limitaran a parar los proyectiles que les lanzaban para recuperar el aliento, y que en cuanto se diera la señal, salieran del campamento con furia y pusieran toda su esperanza de salvación en su valentía. Hicieron lo que se les ordenó. Saliendo repentinamente por todas las puertas, no dieron tiempo al enemigo ni para darse cuenta de lo que ocurría ni para reorganizarse. De este modo cambiaron las tornas. Los romanos, que ya se veían rodeados, rodearon a su vez a quienes esperaban apoderarse del campamento y causaron una gran matanza. De los más de 30.000 bárbaros que, según consta, habían asaltado el campamento, mataron a más de la tercera parte. A los demás los pusieron en fuga despavorida y no les dejaron detenerse ni siquiera en las cumbres de los montes. Una vez derrotadas y desarmadas todas las tropas enemigas, los nuestros se retiraron al campamento y a sus fortificaciones. Terminada la batalla, Galba no quiso tentar más a la suerte. Considerando que la realidad que se había encontrado era muy distinta al propósito con el que había venido a invernar, y presionado sobre todo por la escasez de trigo y provisiones, al día siguiente incendió todos los edificios de la aldea y emprendió el regreso a la provincia. Sin que ningún enemigo se le opusiera o estorbara el paso, llevó la legión sana y salva a las tierras de los nantuates y de allí a la de los alóborgues, donde pasó el resto del invierno. Después de estos sucesos, cuando César tenía motivos para creer que la Galia estaba pacificada, pues los belgas habían sido sometidos,
los germanos expulsados y los sedunos vencidos en los Alpes, y habiendo marchado a la Iliria al comienzo del invierno con el deseo de visitar también aquellas naciones y conocer aquellas regiones, estalló de repente una nueva guerra en la Galia. La causa de esta guerra fue la siguiente. Publio Craso el Joven, que estaba con la 7ª Legión, había establecido su campamento de invierno cerca del océano, en el territorio de los Andes. Como en aquella zona escaseaba el trigo, envió a los pueblos vecinos a varios prefectos y tribunos militares para aprovisionarse. Entre ellos envió a Tito Terrasidio a los esubios, a Marco Trevio a los coriosolites y a Quinto Belanio con Tito Silio a los vénetos. Este pueblo es, con gran diferencia, el más poderoso de toda aquella costa marítima. Los vénetos tienen muchísimas naves con las que suelen navegar hasta Bretaña y superan a los demás en el conocimiento y la práctica de la navegación. Además, como son dueños de los pocos puertos que existen en aquel mar abierto y tempestuoso, casi todos los que navegan por esas aguas les pagan tributo. Estos empezaron por detener a Silio y a Belanio, esperando recuperar a cambio de ellos a los rehenes que habían entregado a Craso. Sus vecinos, movidos por su ejemplo, pues las decisiones de los galos suelen ser repentinas y precipitadas, detuvieron por la misma causa a Trevio y a Terrasidio. Enviando mensajeros rápidamente de unos a otros, se juramentaron, por medio de sus jefes, para no hacer nada que no fuera de común acuerdo y para correr todos la misma suerte. Al mismo tiempo, incitaron a los demás pueblos a que prefirieran conservar la libertad heredada de sus antepasados antes que tolerar la esclavitud impuesta por los romanos. Tras atraer rápidamente a su bando a toda la región marítima, enviaron una embajada común a Publio Craso el Joven. Si quería recuperar a los suyos, debía devolverles los rehenes. César recibió estas noticias a través de Craso. Como él estaba bastante lejos, ordenó que mientras tanto se construyeran naves de guerra en el río Loira, que desemboca en el océano, que se trajeran remeros de la provincia y que se buscaran marineros y pilotos. Una vez ejecutadas estas órdenes con rapidez, él mismo marchó a reunirse con el ejército tan pronto como la estación del año se lo permitió. Los vénetos y los demás pueblos aliados, al saber de la llegada de César y comprendiendo la gravedad del crimen que habían cometido, habían detenido y encadenado a unos embajadores, cuyo título siempre había sido sagrado e inviolable ante todas las naciones, empezaron a prepararse para la guerra en proporción a la magnitud del peligro. Se ocuparon sobre todo de equipar sus naves con grandes esperanzas porque confiaban mucho en la naturaleza del lugar. Sabían que los caminos terrestres estaban cortados a cada paso por las mareas y los estuarios y que la navegación para nosotros sería difícil por el desconocimiento de aquellas costas y la escasez de puertos. Esperaban también que nuestros ejércitos no pudieran permanecer mucho tiempo en sus tierras por falta de trigo. Y aun cuando todo les salía mal, confiaban en su gran fuerza naval. Sabían que los romanos no tenían naves ni conocían los bajíos, los puertos ni las islas de los lugares donde tendrían que luchar, y veían que navegar por un mar cerrado era muy distinto a hacerlo por el océano, inmenso y abierto. Con estos planes, fortificaron sus ciudades e introdujeron en ellas el trigo de los campos. Reunieron en la costa de los vénetos el mayor número posible de naves, pues sabían que César iba a iniciar la guerra allí. Se aliaron para esta guerra con los sosismos, lexovios, namnetes, ambiliatos, morinos, diablintes y menapios, y pidieron refuerzos a Bretaña, que está situada frente a aquellas regiones. A pesar de las dificultades que acabamos de exponer, eran muchos los motivos que impulsaban a César a emprender esa guerra. El atropello de haber detenido a caballeros romanos, la rebelión tras haberse rendido, la traición después de haber entregado rehenes, la conspiración de tantos pueblos y, sobre todo, el temor de que si se dejaba pasar esto, las demás naciones creyeran que tenían derecho a hacer lo mismo. Así pues, sabiendo que casi todos los galos son propensos a las revueltas y que se lanzan a la guerra con facilidad y ligereza, y considerando que todos los hombres por naturaleza aman la libertad y odian la servidumbre, pensó César que antes de que se aliasen más pueblos, debía dividir su ejército y distribuirlo por un área más amplia. Por consiguiente, envió al legado Tito Labieno con la caballería a las tierras de los tréveros, que están cerca del Rin. Le encargó que visitara a los remos y a los demás belgas para mantenerlos fieles a la alianza
y que rechazara a los germanos, que según se decía, habían sido llamados por los galos para pedir ayuda, si intentaban cruzar el río con sus barcos por la fuerza. A Publio Craso le ordenó marchar a Aquitania con 12 cohortes de legionarios y un gran contingente de caballería para impedir que se enviaran refuerzos desde allí a la Galia y que se unieran naciones tan poderosas. Al legado Quinto Titurio Sabino lo envió con 3 legiones a las tierras de los Unelos, Coriosolites y Lexovios para mantener a raya a aquellos pueblos. A Décimo Bruto el joven le puso al mando de la flota y de las naves galas que había ordenado traer a los pictones, a los antonos y a las demás regiones pacificadas, y le ordenó partir contra los vénetos tan pronto como pudiera. Él mismo marchó hacia allí con las fuerzas de infantería. La situación de sus ciudades era por lo general la siguiente. Estaban edificadas en el extremo de lenguas de tierra y promontorios, de modo que no tenían acceso a pie cuando subía la marea, lo que ocurre siempre cada 12 horas, ni tampoco por barco, ya que al bajar la marea las naves se encallaban en los bajíos. De este modo, el asalto a las ciudades se hacía difícil por ambos motivos. Si en algún caso los romanos lograban superar estas defensas mediante grandes obras de ingeniería, conteniendo el mar con terraplenes y diques levantados hasta la altura de los muros de la ciudad, y los habitantes empezaban a perder la esperanza de defenderse, estos traían un gran número de naves, de las que tenían muchísimas, cargaban todas sus cosas y se retiraban a ciudades vecinas. Allí se defendían de nuevo, aprovechando las mismas ventajas naturales. Hicieron esto con gran facilidad durante gran parte del verano, porque nuestras naves estaban retenidas por el mal tiempo y era sumamente peligroso navegar por un mar tan inmenso y abierto, con mareas tan grandes y donde apenas había puertos. En cuanto a sus naves, estaban construidas y equipadas de esta forma. Las quillas eran algo más planas que las nuestras, para que pudieran manejarse mejor en los bajíos y con la marea baja. La proa estaba muy levantada, al igual que la popa, para adaptarse a la magnitud de las olas y las tormentas. Estaban hechas enteramente de roble, para resistir cualquier choque violento. Las vigas transversales tenían un pie de espesor y estaban aseguradas con clavos de hierro del grosor de un dedo pulgar. Las anclas estaban amarradas con cadenas de hierro en lugar de cuerdas, y en lugar de velas usaban pieles y cueros finos, ya fuera por falta de lino o por desconocimiento de su uso, o, lo que es más probable, porque pensaban que las velas de tela no resistirían las borrascas del océano y la furia de los vientos, ni podrían gobernar con ellas navíos tan pesados. En el encuentro de nuestra flota con estas naves, nuestra única ventaja era la velocidad y el impulso de los remos. En todo lo demás, sus barcos eran superiores, dada la naturaleza del lugar y la fuerza de los temporales. Nuestras naves no podían hacerles daño con el espolón, porque eran muy sólidas, y debido a su altura resultaba difícil alcanzarlas con los proyectiles. Por la misma razón, era difícil atraparlas con garfios. A todo esto, se añadía que cuando el viento empezaba a soplar fuerte y se dejaban llevar por él, aguantaban mejor la borrasca, fondeaban con mayor seguridad en los bajíos, y si se retiraba la marea, no corrían ningún riesgo con las rocas y arrecifes. En cambio, para nuestras naves, todas estas cosas suponían un peligro terrible. César, después de haber tomado muchas ciudades, vio que todo aquel esfuerzo era inútil y que no lograba impedir la huida de los enemigos ni causarles daño real tomando sus plazas. Por lo tanto, decidió esperar a su flota. Tan pronto como ésta llegó y fue avistada por los enemigos, salieron del puerto unas 220 naves suyas, perfectamente equipadas y armadas con toda clase de pertrechos, y se enfrentaron a las nuestras. Al principio, ni Bruto, que mandaba la flota, ni los tribunos militares y centuriones que capitaneaban cada barco, tenían claro qué hacer ni cómo combatir. Sabían que el espolón no servía de nada contra cascos tan sólidos, y aunque levantaran torres en cubierta, la altura de las popas de los barcos bárbaros seguía siendo superior. Así que no podían disparar bien desde abajo, mientras que los proyectiles galos caían con más fuerza desde arriba. Sin embargo, los nuestros tenían preparada una sola cosa de gran utilidad: unas hoces muy afiladas, insertadas y atadas a largas perchas, parecidas a las guadañas que se usan en los asedios de murallas. Con ellas, enganchaban las cuerdas que sujetaban las vergas a los mástiles y, una vez atrapadas, remaban con fuerza para tensarlas y romperlas. Cortadas las cuerdas, las vergas caían inevitablemente.
Como toda la movilidad de las naves galas dependía de sus velas y aparejos, al perderlos, sus naves quedaban inútiles al momento. El resto del combate pasó a depender del valor personal, y en eso nuestros soldados son muy superiores. Más aún porque peleaban ante los ojos de César y de todo el ejército, de modo que ninguna hazaña podía pasar desapercibida, pues todas las colinas y alturas con vistas al mar estaban ocupadas por nuestro ejército. Una vez derribadas las vergas, como hemos dicho, 2 o 3 naves nuestras rodeaban a cada una de las enemigas y los soldados se esforzaban al máximo por abordar las naves contrarias. Cuando los bárbaros se dieron cuenta de esto y vieron que perdían muchas naves sin encontrar defensa posible contra esa táctica, intentaron buscar la salvación en la huida. Pero justo cuando giraron las naves para ponerlas a favor del viento, se produjo de repente una calma tan total y una quietud en el mar tal que no pudieron moverse del sitio. Aquello fue decisivo para completar la victoria, pues los nuestros las fueron persiguiendo y capturando una a una, de tal manera que de todo aquel gran número, muy pocas lograron llegar a tierra al caer la noche. La batalla había durado desde la hora 4 hasta la puesta de sol. Con esta batalla terminó la guerra de los vénetos y de toda la costa marítima. Allí se habían concentrado no solo todos los jóvenes, sino también todos los ancianos de cierta autoridad o prestigio, y habían reunido en un solo lugar todas las naves que tenían. Perdidas las naves, los supervivientes no tenían dónde refugiarse ni manera alguna de defender sus ciudades. Por tanto, se entregaron a César con todas sus posesiones. César decidió castigarlos con gran severidad para que en el futuro los bárbaros respetaran con más diligencia el derecho de los embajadores. En consecuencia, ordenó ejecutar a todo el senado véneto y vendió a los demás habitantes como esclavos. Mientras esto sucedía con los vénetos, Quinto Titurio Sabino llegó con las tropas que César le había confiado al territorio de los Unelos. Al frente de estos estaba Viridovix, quien ostentaba el mando supremo de todos los pueblos sublevados, de los cuales había reclutado un ejército muy numeroso. Además, en esos pocos días, los aulercos, eburóbices y lexovios, después de asesinar a sus senadores porque se oponían a la guerra, cerraron sus puertas y se unieron a Viridovix. A esto se sumaba una gran multitud de bandidos y ladrones que habían acudido de toda la Galia, a quienes la esperanza del saqueo y el deseo de guerra apartaban del cultivo de la tierra y del trabajo diario. Quinto Titurio Sabino se mantenía quieto en su campamento, situado en un lugar ventajoso en todos los aspectos, mientras que Viridovix había acampado a 2 millas frente a él y diariamente sacaba a sus tropas para ofrecer batalla. La situación llegó a tal punto que Sabino no solo se convirtió en objeto de desprecio para los enemigos, sino que incluso era criticado por nuestros propios soldados, y fingió tener tanto miedo que los enemigos se atrevían ya a acercarse hasta la misma empalizada del campamento. Hacía esto porque creía que un legado no debía entablar combate contra una multitud tan grande de enemigos, especialmente estando ausente el comandante en jefe, a no ser que estuviera en un lugar seguro o que se presentara una ocasión muy favorable. Una vez confirmada esta impresión sobre su miedo, Sabino eligió a un galo de las tropas auxiliares, un hombre astuto y de confianza, y lo convenció con promesas de grandes recompensas para que se pasara al bando enemigo y le explicó lo que tenía que hacer. Este hombre, al llegar a ellos como desertor, les habló del terror de los romanos. Les contó los apuros que el propio César estaba pasando frente a los vénetos y les aseguró que era muy probable que a la noche siguiente Sabino levantara el campamento en secreto y marchara a socorrer a César. Al oír esto, todos gritaron a una que no se debía perder la ocasión de culminar con éxito la empresa y que era necesario asaltar el campamento. Muchos motivos impulsaban a los galos a tomar esa decisión. La indecisión de Sabino en los días anteriores, las declaraciones del desertor, la escasez de alimentos de los que se habían provisto mal por negligencia, la esperanza que tenían en la guerra de los vénetos y el hecho de que los hombres, casi siempre, creen lo que desean creer. Movidos por esto, no dejaron a Viridovix ni a los demás jefes abandonar la asamblea hasta que les dieron permiso para empuñar las armas y asaltar el campamento. Contentos con este permiso, como si ya tuvieran la victoria en la mano,
recogieron ramas y leña para rellenar los fosos de los romanos y se dirigieron hacia el campamento. El campamento ocupaba un lugar elevado que subía desde el llano en una pendiente suave de unos 1000 pasos. Los enemigos se lanzaron contra él corriendo a toda velocidad para dejar a los romanos el menor tiempo posible para reunirse y armarse, por lo que llegaron arriba agotados de la carrera. Sabino, tras arengar a los suyos, dio la señal deseada. Estando los enemigos todavía obstaculizados con las cargas que llevaban, ordenó hacer una salida repentina por 2 puertas. La ventaja de nuestra posición, la falta de experiencia y el cansancio del enemigo, sumado al valor de nuestros soldados y a la destreza adquirida en combates anteriores, hicieron que los enemigos no resistieran ni el primer embate de los nuestros y volvieran la espalda inmediatamente. Como estaban agotados, nuestros soldados con las fuerzas intactas los persiguieron y mataron en gran cantidad. La caballería dio alcance a los demás, dejando con vida a muy pocos de los que habían logrado huir. Así llegaron al mismo tiempo a Sabino las noticias de la batalla naval y a César las de la victoria de Sabino. Y todos los pueblos se rindieron enseguida a Titurio. Pues así como el ánimo de los galos es impulsivo y pronto para emprender la guerra, su voluntad es débil y tiene muy poca resistencia para soportar los desastres. Y con esto cerramos por hoy la lectura de los comentarios de la Guerra de las Galias. Hemos dejado a las tribus de la costa doblegadas por partida doble. En el mar, gracias a la ingeniería de los garfios romanos que destrozaban la flota véneta, y en tierra, gracias a la astucia de Titurio Sabino, que supo convertir el desprecio del enemigo en su propia tumba. Y este programa se acaba aquí, pero quiero recordarte que la semana que viene, el día 6, a las 9, en el Teatro María Luisa de Mérida, se estrena, aprovechando que estamos ahora con César, César, el hombre que desafió a Roma. Un monólogo de historia-comedia, historicómico, en el cual te voy a contar la vida y la obra de Cayo Julio César frente a su cadáver. Vente, no te lo pierdas, y si no puedes ir a Mérida, el día 15, la semana que viene, 15, idus de marzo, a las 12 de mediodía, Teatro Burrás en Barcelona, otra vez César, el hombre que desafió a Roma. Y el mes que viene, seguramente, estaremos en Madrid. Así que, vente, ven a la fiesta romana, sumérgete en la historia de Roma, y gracias por seguirme una semana más, gracias por escucharme, gracias por hacer posible este proyecto y esta locura romana. Y yo, como siempre digo, deseo que los dioses tengan para ti cosas buenas esta semana y para los tuyos, que os sean propicios en todo, y te espero la semana que viene, pasa lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.